Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 27, donde dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La inutilidad de la inquietud se fundamenta también en la imposibilidad humana. Jesús formuló una nueva pregunta retórica a su auditorio, que en esta ocasión exigía también una respuesta negativa, ya que nadie puede, por muchos esfuerzos propios, añadir a su estatura. Y es muy gráfica la advertencia de Jesús cuando le dice: ¿quién de vosotros, afanándose, puede añadir un codo a su estatura? La expresión también es válida para referirse a la longitud de vida. En los dos sentidos se usa en el Nuevo Testamento. Y de este modo se utiliza la palabra para referirse a la estatura baja, por ejemplo, de Zaqueo, en Lucas, capítulo 19, versículo 3, donde dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y también a la edad legal para testificar por sí mismo que tenía el ciego que fue sanado por el Señor, cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 21, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Y también para la edad avanzada de Sara, que le impedía concebir. Hebreos capítulo 11 y versículo 11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nótese que ambos conceptos son plenamente válidos aquí, sin poder determinar si el Señor estaba refiriéndose a una medida física de estatura o a una mayor extensión en la vida. Pero tanto lo uno como lo otro está fuera del control del hombre, ya que su esfuerzo no alcanza a satisfacer el deseo que pudiera tener. La ansiedad no permite al hombre crecer en estatura o alargar su vida, más bien le acarreará efectos nocivos en el propósito de llevar a cabo el intento frustrado por su incapacidad. Y con la pregunta Cristo procuraba poner en evidencia lo inútil que es el afán inquietante y angustioso por algo que no está en el control o posibilidades del hombre. Quien conoce a Dios y conoce el modo de ser de Dios, quien sabe que Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia, ya que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Por tanto, no debe desterrar de su vida la inquietud por el futuro. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Note que como complemento a la enseñanza de la escuela de las aves, el Señor remite a los oyentes a la de los lirios, ya que Jesús formula una pregunta y es: ¿qué motivo hay para inquietarse por el vestido? Que ya se había considerado anteriormente en el versículo 25. Y junto con la preocupación por el alimento está también la del vestido que inquietan a quien no tiene una visión clara de la vida. Los lirios es una denominación genérica que puede aplicarse a varias especies de flores silvestres que brotan
espontáneamente sin ningún cuidado por parte del hombre. Más adelante el Señor hablará de la hierba, pero aquí llama la atención sobre las flores del campo, ya que no es suficiente con mirarlos, es preciso prestarle atención para descubrir en ellos la lección que Dios quiere dar. Probablemente muchos de los oyentes, ellos estaban sentados sobre algún lirio del campo, algunas florecillas silvestres que habían brotado entre la hierba de la montaña. Y los motivos de reflexión son dos. El primero es que no trabajan, literalmente, no trabajan con fatiga, es decir, no se inquietan como los humanos para proveerse de vestido. Y en segundo lugar, ni hilan. Y de nuevo es preciso entender que el enfoque de la lección que Jesús quería impartir no es la desidia en el vestirse ni en el trabajo necesario para hacerlo. Note que la mujer virtuosa es un ejemplo claro de la diligencia que requiere para conseguir lo necesario para vestirse, ya que exige un trabajo dedicado. Proverbios, capítulo 31, versículo 19 dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. También una provisión necesaria para proveerse de ropa con tiempo suficiente para cada estación y especialmente la del abrigo para el invierno. Proverbios, capítulo 31 y versículo 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y es más, nada hay de carnal en procurar un vestido lo más distinguido posible, sin caer en el extremo de poner el corazón en el lujo, pero la Escritura no enseña en ningún lugar que sea impropio vestirse con elegancia, conforme a los cánones de la época, siempre dentro de la moralidad que requiere la vida del creyente. Proverbios, capítulo 31 y versículo 22 dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. De nuevo, lo que el Señor procura aquí despertar en la primera reflexión sobre los lirios es lo inútil de inquietarse por el vestido en la vida del creyente. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. La enseñanza de Jesús es muy sencilla, pero también muy profunda. La escuela de las flores está poniendo de manifiesto una hermosura en el vestido que supera cualquier posibilidad y esfuerzo humano, ya que cualquier vestido, por lujoso que sea, palidece en hermosura frente a la más sencilla flor del campo. Jesús dijo a las gentes, refiriéndose a las flores del campo que tenían a su alrededor: mirad lo admirable, perfectas y bellas que son. Y luego les recuerda la gloria del rey más fastuoso que hubo en Israel, es decir, Salomón, ya que los judíos tenían como incomparable la gloria que rodeó la corte del más grande de los reyes de la nación. Pero sin embargo, el más grande de los reyes de la tierra, incluso Salomón, con toda su gloria y boato, no alcanzó a poseer un vestido con la magnificencia del de la flor más humilde. Así pues, la enseñanza de Cristo se resume en esto: Dios puede dar lo que el hombre jamás puede alcanzar. Es, por tanto, una llamada a la confianza en el Señor. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor completa la lección de la confianza en Dios
llamando la atención a la gente sobre la hierba del campo, ya que la concurrencia estaba sentada sobre ella. La tenían tan a mano que nadie podía desconocer el ejemplo de la enseñanza. La fragilidad de la hierba es bien evidente, ya que su paso es corto. En un día existe, está alta y verde, y al otro ya se agota en sequedad de estío. Esa hierba seca puede aprovecharse para alimentar el ganado, pero el excedente no tenía otra utilidad entonces y es echada al horno, es decir, se quemaba. Sin embargo, para algo de vida tan breve, para lo que es transitorio, Dios da un vestido admirable, como ocurre con las flores del campo. La provisión procede de Dios que da a cada planta su propio vestido, ya que no importa que alguna de las hierbas no tengan flor, ellas mismas en sí tienen el admirable vestido que Dios les otorga. Con una pregunta reflexiva, el Señor concluye la lección de la confianza y dependencia en Dios, cuando dice, ¿no hará mucho más a vosotros? La pregunta exige una respuesta afirmativa, ya que el hombre es de mucho más valor que la hierba delante de Dios. Su vida es breve y suele comparársela con la temporalidad de la hierba. El Salmo 103 y versículo 15 dice, el hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. Sin embargo, es mucho más valiosa y larga que la de las flores y de las hierbas del campo. Además, y note esto, el hombre no se extingue con la muerte, como ocurre con la hierba. Tiene proyección de vida más allá de la muerte física, ya que Dios dio a su Hijo por el hombre y por tanto, ¿qué podrá rehusarle de menor valor para las necesidades de su vida cotidiana? Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La desconfianza en los dones de Dios y su cuidado sobre la vida y lo necesario para ella es una manifestación de falta de fe. La ansiedad es también, por tanto, una consecuencia de la falta de fe. Jesús terminó su pregunta llamando a quienes estaban en inquietud sobre los recursos necesarios para la vida futura, cuando dijo, de poca fe. Nótese que el Señor no los acusó de no tener ninguna fe, sino de tener poca fe. El problema no está tanto en la ausencia total de fe, sino en un ejercicio inadecuado de la misma, que es igual a no tener fe suficiente. La fe, que descansa confiadamente en Dios, elimina toda la inquietud y ansiedad, ya que la fe no duda en que Dios dará en su momento todo cuanto sea necesario, como señala el versículo 25. El descanso, que sustenta la seguridad de la fe, se basa en las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Ya que Dios es fiel y por tanto no dejará de cumplir ni una sola de sus promesas, haciendo honor a su palabra. La fe acude a Dios y en ese acudir, que es entrega plena, encuentra no solo la provisión, sino también el descanso interior que evita toda ansiedad y es bendición suprema. Mateo, capítulo 11 y versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También libera de inquietud porque descansa en la fidelidad de Dios. El Salmo 23, versículo 1 dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. También libera de inquietud porque orienta la visión del creyente a la gloria que se espera y no a la temporalidad de la vida, que es siempre breve. Efesios capítulo 1 y los versículos 18 y 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sobre esto, el doctor Lacueva escribe y dice: en cuanto a los vestidos lujosos, nos enseña a no preocuparnos de modo alguno en adquirirlos, a no envanecernos llevándolos, a no codiciarlos, porque después de todo, los lirios no han de sobrepujar en esto con mucha ventaja, si no podemos vestirnos tan elegantemente como ellos. Entonces, ¿por qué nos hemos de empeñar en rivalizar con ellos? Y por otra parte, su belleza es tan pasajera como la nuestra. La fe, sin embargo, conduce al creyente a echar toda la ansiedad sobre Dios, porque conoce quién es Dios y lo conoce íntima y experimentalmente. Por eso nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ya que es como el ancla segura que entra más allá del velo y hace que lo que se espera tenga la sustancia que permita saborearlo ya en el presente, saludándolo de lejos, como algo que será real en el tiempo de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También la fe demanda reposo y quietud, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías capítulo 30 y versículo 15. El creyente también sabe quién es Dios y cómo opera, conociendo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Por tanto, Jesús dijo a los oyentes: no os afanéis, sino ejercitar vuestra fe en Dios. La fe no es algo para proclamar, sino para vivir, ya que no consiste en teorizar sobre ella, sino en ejercerla, descansando en Dios. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Nótese que el maestro insiste nuevamente sobre la necesidad de descansar confiadamente en Dios. Por eso dice: por tanto, no os angustiéis. Hay aquí una nueva exhortación a dejar la inquietud. Después de la lección de las aves y de las flores, el creyente debiera desterrar definitivamente toda inquietud sobre la provisión futura del sustento y del vestido. Dios, que se ocupa en proveer para lo que es menos importante, lo hará mucho más para lo que es de importancia suprema para Él, que son los hombres. Ya que como Padre dará buena dávida a sus hijos. Sin duda, el Señor está dirigiendo su enseñanza a creyentes, ya que los consideran con fe, pero no con la fe suficiente o debidamente orientada. El creyente debe tener su vista puesta en el cielo,
de donde procede todo don perfecto y toda buena dávida, enviada generosa y abundantemente por el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni alteración alguna. Él es siempre fiel. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Y voy concluyendo con esto. Si Dios tiene tanto cuidado por las transitorias flores que hoy están y mañana desaparecen, como combustible en el horno, ¿cuánto más vestirá a sus propios hijos? Como señala el versículo 30. Es una lógica irrefutable, de modo que los discípulos no deben de estar afligidos, preocupados acerca de lo que van a comer o beber o vestir, como señala el versículo 31, ya que su Padre Celestial sabe lo que ellos necesitan. Amigo y amiga oyente, indudablemente Jesús no está diciendo que ya no hay que trabajar. Lo que Jesús le enseña es que el Padre Eterno sí que cuida de las flores del campo. ¿Cómo no cuidará también de sus hijos? Nótese que dije hijos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga oyente, si aún no eres un hijo o una hija de Dios, si aún no le has recibido en tu vida y en tu corazón, si sientes que ahora lo puedes recibir, pues es el momento de orar, de invitarle a que Jesucristo venga a tu vida, creyendo por fe que Él dio su vida en la cruz del Calvario, como nos muestra las Escrituras, y que también resucitó de entre los muertos. Si tú crees esto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y hazla de corazón y di: Señor Jesucristo, te confieso que muchas veces me he preocupado en exceso por mi porvenir, por el día de mañana, incluso por el mismo día en que ha de ocurrir y multitud de cosas. También te he de decir que muchas veces esta preocupación me ha llevado a no conciliar el sueño y a no tener paz. Pero ahora vengo delante de ti y en primer lugar me confieso que soy una persona pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.